En 1999. Pues después de 3 años presentándome, pues el tercer año que me presenté sola y ya salí yo, evidentemente. Bueno, era la ilusión de mi vida. De pequeña no pude ser porque mis padres no me podían acompañar y bueno, de mayor pues tenía que ser. Pues creo que nuestra falla se caracteriza por ser una falla, una falla de verdad, una falla con los valores que yo creo que tiene que tener, familiar, en la que todo se hace entre todos. Ahora hay muchas fallas que todos lo subcontratan, que creo que eso ya pierde un poco la esencia de lo que es una falla, de verdad. El momento más dulce como fallera mayor, mi primer pasacalle. Y pues, bueno, supongo que se sabe, el más amargo del año y el más amargo quizá de toda mi vida de fallera, y fue, bueno, pues la noche que se cayó nuestro monumento y bueno, pues tuvimos que ver cómo se truncaba por unas horas todo, pero bueno, igual que he dicho antes que mi momento más dulce fue el pasacalle del día siguiente, pues ahí te demostraron pues, de lo que somos capaces, el apoyo que recibí ese día y bueno, y que podíamos estar muy agradecidos porque al final no había pasado nada y que la falla y la fiesta la hacemos los falleros y no el monumento. Sí que me gusta, creo que le aporta riqueza a lo que es la fiesta fallera. Las fallas al final se trata de representar y poder recuperar épocas antiguas, tanto en los actos como en la indumentaria, y entonces le aporta variedad y que puedas elegir. Sí que es verdad que creo que determinados actos se debería mantener la indumentaria más solemne o más elegante, que en este caso para mí es la del siglo XIX, pero que podamos tener ese abanico de posibilidades me parece enriquecedor. Una anécdota graciosa, a ver, recuerdo que en la inauguración de la barraca, porque en mi año aún había barraca, la botella de champán no se rompía y la tuvimos que tirar muchas veces hasta que se dio por inaugurada. Bueno, es un poco lo que he comentado antes. Nunca agradeceré lo suficiente el apoyo de todo el mundo y destaco la gente y los corazones que ese año vi.